Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal, en homenaje al doctor Fernando Cruz Castro. Inicialmente tendremos las palabras del doctor Jaime Ordóñez Chacón, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy buenas tardes, todo el público que nos presente y el público que nos sigue por redes sociales en estas actividades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y en este ciclo de conferencias en honor al profesor Fernando Cruz Castro. Tengo el enorme gusto y el honor de presentar en la conferencia académica de esta tarde a una distinguidísima académica graduada de esta Universidad de Costa Rica, que hoy es defensora pública del Poder Judicial en Costa Rica, exintegrante de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, exsupervisora de atención a pueblos indígenas de la defensa pública, y aparte que ha escrito muchos libros en la materia. Es realmente una de las especialistas que tenemos en el país, no únicamente en el tema penal, sino en la defensa de los pueblos indígenas, la doctora Ligia Jiménez Zamora. Ligia, un enorme gusto tenerte acá en el podio del Instituto de Investigaciones Jurídicas en este ciclo de charlas, y por favor. A continuación, se invita al doctor Jaime Ordóñez a tomar asiento en la primera fila. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por la expositora. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos su opinión. Sin más, le damos la palabra a la doctora Ligia Jiménez. Buenas tardes a todos y todas. Un honor para mí haber sido invitada el día de hoy por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y también a través de las redes sociales. Nos tiene el día de hoy el tema sobre las personas privadas de libertad y la pena privativa de libertad en Costa Rica. De forma general, quiero decirles que este tema lo conozco y voy a empezar diciendo por qué, porque de lo contrario, de repente no tienen ustedes conocimiento. En la defensa pública hace muchos años, las personas privadas de libertad siempre han sido prioridad, pero las personas privadas de libertad indígenas eran totalmente desconocidas. Y ahora vamos a ver que lo siguen siendo. No solamente en el Poder Judicial, sino también en el sistema penitenciario. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque he tenido la oportunidad de hacer proyectos con personas privadas de libertad, entre ellas privadas de libertad indígenas, tanto hombres como mujeres. En mi labor como defensora pública y como supervisora de atención a pueblos indígenas, llevé procesos penales, constitucionales, revisiones de sentencia, de hombres, mujeres, por delitos de todo tipo, de forma tal que lo que les converso el día de hoy no es más que la experiencia que he tenido con ellos y ellas, pero también las investigaciones que me han permitido. Doy gracias a la vida por definitivamente haber trabajado o estar trabajando con personas indígenas, pues ahora desde diferentes espacios continuamos la lucha en diferentes temas. Es así como la experiencia nos da la posibilidad de decir que lo que se va a exponer aquí
es parte de un proceso de enriquecimiento, de estudio, de investigación, no es desde el escritorio, no es desde un libro, ni tampoco es desde el internet, sino desde la vivencia y el ejercicio diario con las personas indígenas, con sus familiares, con líderes de la comunidad que pueden visibilizar lo que hoy les vengo a contar. Voy a iniciar señalando que en el 2009 en Costa Rica justamente se visibiliza el caso de Olivia Bejarano Bejarano, una mujer indígena perteneciente al pueblo Nove, quien fue juzgada con 3 hombres más por matar al brujo de su comunidad en una zona del sur-sur. Se sometió a un procedimiento abreviado en el que se impuso una pena de 13 años y 4 meses de prisión por un delito de homicidio calificado, sin que contara ni con intérprete ni tampoco con un peritaje cultural. Durante el proceso estuvo en prisión preventiva justamente en un módulo para mujeres en el Centro de Atención Institucional Batista de Paz en Pérez Celedón. Pero cuando su sentencia quedó en firme, fue trasladada al CAI Vilma Cullen, antes llamado Centro de Atención Institucional Buen Pastor. Justamente es a partir de la ejecución de la sentencia que de las diferentes instituciones se da una alerta cuando llega a este CAI. ¿Por qué? Porque Olivia no era alguien que fuera como las otras privadas de libertad. Ella hablaba un idioma muy raro, vestía diferente, era callada, comía cosas diferentes y muy poquito. Entonces las personas estaban confundidas y la pregunta justamente desde la dirección del centro es: ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo la juzgaron? ¿Quién la defendió? O sea, ni siquiera habla con nosotros, no tiene posibilidad de comunicación. Entonces, en esa alerta, ¿verdad? Pues entran diferentes instituciones, se presenta un recurso de habeas corpus declarado sin lugar, un procedimiento de revisión de sentencia que se archivó y un indulto por errores en el procedimiento. Este último fue concedido por el Consejo de Gobierno a favor de la privada de libertad. Sin embargo, la señora Laura Chinchilla en ese momento lo dio por razones de humanidad, no por errores en el procedimiento. Y esto lo aclaro porque esto es muy importante, porque aquí el tema es: hay una equivocación en el procedimiento, hay una equivocación en el juzgamiento. Lo que sucede es que a veces es difícil poder admitir que esta equivocación genera años de prisión de personas, en este caso indígenas. Olivia es una mujer, madre indígena, hablante de su idioma materno, novere, en condición de pobreza, en un territorio indígena, en zona rural, privada de libertad en ese momento. Es decir, era necesario un análisis de interseccionalidad claramente justo a partir del resultado, pero justamente, eso no sucedió en el Poder Judicial. Este ejemplo evidencia que se puede pertenecer a más de un grupo en situación especial de vulnerabilidad, lo que se traduce justamente en múltiples necesidades a las que se deben brindar respuestas diferenciadas para evitar que el Poder Judicial y el sistema penitenciario reproduzcan y refuercen patrones de discriminación, violencia y relaciones de poder asimétricas. Hago una pausa para plantear que en el 2008 había un ámbito o un espacio para mujeres en prisión preventiva en Pérez Celedón. Sin embargo, eso fue eliminado y actualmente la única prisión para mujeres está ubicada en Desamparados, es el CAI Vilma Cullen, y hay un módulo en Liberia para sentenciadas. ¿Qué nos evidencia esto? Un desarraigo y una discriminación estructural desde el género y respecto al número de cárceles creadas para mujeres, así como el impacto que esto significa, no solo para ellas, sino para su familia inmediata, la comunidad en la que reside y sus creencias y cosmovisión. Justamente esto tiene un impacto en quienes, en las personas menores de edad, dependientes, en los padres, madres, hermanos y en el pueblo. Cuando hablamos de
personas indígenas tenemos que pensar en que los derechos no solo son individuales, sino también son colectivos y se transmiten. Es por eso que planteo esto. Y es que el tema de la cárcel y que solo haya un centro para mujeres en desamparados, si ustedes lo ven, es un desarraigo total. ¿Qué pasa con las mujeres de Pérez Celedón? ¿Qué pasa con las mujeres de Limón? ¿Qué pasa con las mujeres de el centro? O sea, ¿qué pasa? O sea, estar privado de libertad ya es suficiente como para que muchas de las mujeres no sean visitadas porque no tienen quien. Si ustedes hacen alguna vez este ejercicio de ir un sábado o un domingo, ahora un sábado, porque ya los domingos no, hacer visita carcelaria a la Reforma, ahora conocido como el CAI, por Arturo Montero, verán que hay una larga fila de mujeres, niños, que llevan comida, van como para una fiesta. Pero si ustedes hacen lo mismo en el CAI Bill McCurling, no hay hombres casi todas son mujeres, son las madres, son las hijas, son las hermanas. No existe la misma relación entre unos y otros para visita, para recursos económicos, para recursos humanos. Entonces, los apoyos son diferentes. Es claro que Olivia no es ni la única privada de libertad indígena, ni la que solamente ameritaría un interés por parte del Estado, puesto que el Estado es el garante de derechos humanos y justamente no ha cumplido con los estándares mínimos. Ni antes, y yo me atrevo a decir con todo respeto que tampoco ahora. El numeral primero de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los Estados partes deben respetar las garantías y obligaciones allí consagrados. Estos derechos incluyen en particular el derecho a la dignidad humana y la no discriminación e igualdad de protección ante la ley. Esta obligación se repite y se consigna en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ejemplo citado es uno de los muchos en los que se evidencia que las características sociales, económicas, étnicas y culturales de las personas privadas de libertad indígenas en muchas oportunidades condicionan la garantía de acceso a la justicia por ser personas o grupos en muchos casos minoritarios, marginalizados, algunas veces en el entorno judicial y otras en el carcelario, o también en ambos, lo cual determina riesgos específicos. Es por ello que resulta necesario implementar un conjunto de medidas concretas orientadas a superar o a minorar la discriminación que les afecta. En este sentido, teniendo claro la experiencia de la señora Bejarano, en el 2011 se inicia un proyecto de personas privadas de libertad indígena, cuyo objetivo fue presentar el procedimiento de revisión de sentencia para identificar violaciones al debido proceso, a partir de las reglas de Brasilia, reglas de Nelson Mandela, los principios y buenas prácticas de protección de personas privadas de libertad en las Américas y el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional de Trabajo. En este sentido, se logró estudiar en aquel momento 89 procesos penales, de los cuales 43 resultaron estudios negativos para presentar procedimiento de revisión, 11 tuvo recomendaciones para litigar con perspectiva cultural y se presentaron 35 procedimientos de revisión, de los cuales fueron declarados 5. Sin embargo, ninguna de las resoluciones, abordó la condición cultural para declararlo con lugar. Esto es una imagen importante porque en el 2011 hubo una reforma de ley a el artículo 408 del Código Procesal Penal que establece el procedimiento de revisión y las causales, en la que se eliminó el debido proceso y el derecho de defensa como una de esas causales. Por eso es que esto se presentó en el 2010, justamente previendo que esta reforma no iba a permitir presentar por violaciones al debido proceso estos procedimientos de revisión. Bajo este marco, el proyecto permitió en un primer momento detectar la situación de riesgo
y desconocimiento de las especificidades de las personas privadas de libertad indígena por parte de las personas operadores del derecho, tanto a nivel judicial como penitenciario, incluyendo en el ámbito técnico y policial, así como la cantidad de personas indígenas recluidas en el sistema penitenciario nacional, pues hasta el momento no había estadísticas de las personas indígenas encarceladas, ni en el Poder Judicial ni en el sistema penitenciario. Y recordemos que si no se nombran, no existen, y no hay políticas públicas que se generen cuando la gente no existe. Y no existían. Entonces, justamente en el 2013, desde la Defensa Pública, se genera un registro estadístico de las personas indígenas. ¿Cómo se hizo esto? Se le pidió a cada uno de los centros institucionales, así como a los semis, en ese momento estaban, el dato. Se elaboró y se le mandó al Ministerio de Justicia para decirle, estas son las cantidades. Así como el Ministerio de Justicia hace su base de datos con respecto a los primeros, a las personas privadas de libertad indígena. 2013, una década de esto. Ya para el año 2016, y justamente pues ante reuniones y otro tipo de encuentros, el Instituto Nacional de Criminología emite la circular 5/2016, denominada Estrategia de Intervención a Personas Indígenas Privadas de Libertad, la cual permite que desde el Ministerio de Justicia se cuente con un documento guía, que además es el único, para la atención de personas indígenas privadas de su libertad, desde su ingreso, permanencia y egreso al centro penal. Sin embargo, al año 2023 no es ni muy conocida por muchos, ni utilizada o poco utilizada a nivel judicial y penitenciario. De igual forma, como no lo son las circulares que tiene el Poder Judicial, que tiene muchas. Tenemos circulares del Consejo Superior, circulares del Ministerio Público, de la Defensa Pública, protocolos de atención. El tema es, se utilizan, pero yo creo que es necesario, 1, conocerlas, 2, utilizarlas, y 3, sensibilizarse sobre su importancia e implementación. De lo contrario, todas estas normativas internas, normativas internacionales y nacionales son letra vacía. Porque si hay algo que tiene Costa Rica, es normativa. Incluso hay una ley de acceso a la justicia de pueblos indígenas del año 2018. ¿Cuántos de ustedes que están aquí la conocen? ¿Cuántos la han utilizado? ¿Cuántos la han leído? Son apenas menos de 20 artículos, tal vez. El tema es, ¿las conocemos? Si no las conocemos, no existen, porque no las utilizamos. Y si no las utilizamos porque no las conocemos, tampoco nos sensibilizamos con quién tenemos al frente. Al frente, pero también al lado y también atrás. Entonces, creo que eso es un tema también de sensibilizar. En relación a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bámaca, Velázquez versus Guatemala, y en el caso de pueblos indígenas, Maya de Zumpango y otros versus Guatemala, ha establecido la relación especial de los pueblos indígenas con los territorios ancestrales, lo que requiere medidas especiales conforme al derecho internacional de los derechos humanos, de forma tal que el origen étnico de las personas es una categoría protegida por la Convención Americana de los Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana, ha tomado en cuenta que la etnia se refiere a comunidades de personas que comparten, entre otras, características de naturaleza sociocultural, tales como afinidades culturales, lingüísticas, espirituales y orígenes históricos y tradicionales. Dentro de esta categoría se encuentran los pueblos indígenas, respecto de los cuales ese tribunal ha considerado que tienen características propias que conforman su identidad, tales como su derecho consuetudinario, sus características económicas, sus valores, usos y costumbres. En la opinión consultiva OC 29-22 del 30 de mayo del 2022,
hace apenas un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó: dada su especial relación con el territorio y su comunidad, las personas indígenas constituyen un grupo desproporcionalmente afectado por la pena privativa de libertad. Esta medida representa un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas, cuyos efectos se extienden a toda la comunidad. Vean cómo tenemos los derechos individuales y su repercusión en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Justamente, esta es una de las razones por las que es necesario reconocer la heterogeneidad de las personas privadas de libertad y las formas respetuosas desde el Estado, para entender lo que significa la pena privativa de libertad en relación con las tierras tradicionales, los territorios, los recursos naturales, la religión, la cosmovisión, ya que constituyen, como se indicó, un aspecto de su identidad cultural. En el tanto, es un reconocimiento de la naturaleza colectiva de esos derechos. Respecto de la sanción privativa de libertad, el artículo 10 del convenio 169 de la OIT indica: cuando se dispongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales, culturales. Deberán darse la preferencia a tipos de sanciones diferentes al encarcelamiento. Vea que desde el nivel convencional se establece la preferencia que debe dar a sanciones diferentes al encarcelamiento. Situación que no ocurre en Costa Rica, ¿verdad? Sobre este punto, esta misma opinión consultiva ha establecido algunos estándares mínimos que por supuesto son vinculantes y aplicables para Costa Rica y para el Poder Judicial, tanto a nivel jurisdiccional como desde los ámbitos auxiliares de justicia. Y cuando me refiero a esto, me refiero al Ministerio Público y a la Defensa Pública. Perdonen, es que como voy hablando se me ha ido. Y esto tal vez es lo más importante. Dice la Corte Interamericana en esta consulta: por otra parte, este tribunal recuerda que cuando se impongan sanciones penales a miembros de pueblos indígenas, se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. En atención de lo anterior, en la evaluación de la responsabilidad penal y la determinación de la pena correspondiente a una persona indígena, las autoridades judiciales del sistema penal ordinario deben: 1. Analizar la condición particular de cada persona, su rol e integración con su respectiva comunidad, así como su autoidentificación como persona indígena y las características y condiciones específicas del pueblo indígena al que pertenece. 2. Determinar en cada caso si, en razón de las características económicas, sociales y culturales de la persona, aplica alguna inimputabilidad, justificación o exculpación. 3. Considerar desde la perspectiva de la cultura indígena el impacto que tendría la privación de libertad sobre la persona y la comunidad. 4. Aplicar de forma preferente sanciones y medidas cautelares que no impliquen la privación de libertad, para lograr una aproximación intercultural en la administración de justicia penal. Resulta fundamental, además, evaluar las características de la persona sujeta al proceso a partir de su propia cultura, con el apoyo de peritajes antropológicos y sociológicos, intérpretes y visitas in situ, entre otros. Ello también que las autoridades jurisdiccionales establezcan una relación de diálogo y coordinación con los representantes de la comunidad indígena. Vean, yo tengo 24 años de trabajar en el Poder Judicial y la verdad es que nunca he visto que para imponer una sanción hayan hecho este análisis. O sea, me da muchísima pena incluso aceptar que esto se llama discriminación y se llama discriminación estructural. O sea, entonces la idea de esto no es que yo venga y lo cuente aquí. La idea de esto es que cada uno, desde nuestros espacios, desde nuestra función, sepamos que no estamos cumpliendo las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que ese incumplimiento
tendría responsabilidades a nivel internacional. Es así como el Estado costarricense, a través del Poder Judicial y el sistema penitenciario, tienen la obligación de reconocer que existen pueblos indígenas diferentes y que a partir de sus diferencias justamente tienen costumbres, rituales, idiomas, espiritualidad, formas de vida, organización familiar, política, social, vivienda, uso y disposición del territorio, así como alimentación diversa. En atención a ello, yo no podría continuar sin decirles o preguntarles, vamos a ver, ¿ustedes saben cuántos pueblos indígenas hay en Costa Rica? Eso no es un examen, nada más es por si saben. 8, muy bien. ¿Y cómo se llaman? ¿Algunos saben? Es que a veces la gente habla de los pueblos indígenas y todos son los mismos. No, todos son diferentísimos. Incluso los bribres de Talamanca son muy diferentes a los bribres del sur, ¿verdad? En su forma de hablar, en su forma de, digamos, de conectar con la naturaleza. O sea, una montaña, que no es poca, del Atlántico al sur, establece diferencias de comida, establece diferencias de vestido, establece, por ejemplo, a nivel femenino, las mujeres libres del Atlántico son muy diferentes a las del sur. Yo no estoy diciendo con esto que sea bueno o malo, ese no es el punto, sino estoy diciendo que son diferentes. Y que si no asumimos esas diferencias para poder determinar políticas públicas de género, políticas públicas de edad, políticas públicas culturales, no lo estamos haciendo bien. No voy a decir que lo estamos haciendo mal, pero no lo estamos haciendo bien. Aunque sí lo estamos haciendo mal, ¿verdad? Efectivamente, hay 8 pueblos indígenas, Bribri, Cabecar, Buruca, Teribe, Malecos, Chorotegas, Huetares, Noves, en 24 territorios. A ver, sabrán ustedes que hay pueblos indígenas que pues no tienen territorio, o no tienen, por lo menos a nivel formal. Son los Nueve Buglés y los Misquitos, que residen en este país, existen, o sea, existen. Equivalen, según el último censo, porque por lo menos hace 15 días todavía no se indicaba todavía cuál porcentaje de población representaba los pueblos indígenas en aquel momento, y utilizando pues el dato oficial del censo del INEC del 2011, representaba el 2.4 de la población nacional con 104.143 personas. Y yo no estoy segura si aquí habrá alguien del INEC, pero tengo mis dudas sobre los datos que vayan a salir. Porque a mí nadie me preguntó si cuando me hicieron el censo si yo era indígena. Nadie. Y yo podría haberlo sido. Porque seguimos discriminando por apariencias físicas. Seguimos discriminando por ropa. De hecho, esto es muy común cuando las personas ingresan a un centro penitenciario. Lo que le dice, vengo a ver cuántas personas indígenas hay. Ahí hay uno, pero debe ser mentiroso. Ah, sí, ¿por qué? Dice, porque es blanquito. O sea, vean ustedes cómo, o sea, yo me autoidentifico, que es la forma correcta, un tema de autodefinición, de autoidentificación. Pero cuando las personas que tienen que hacer la entrevista, que tienen que hacer la valoración, empiezan por no creerle a la gente. Entonces yo, digamos, tengo mis dudas sobre esto, sobre este censo, porque a mí no me preguntaron eso. El censo pasado fue el primer censo en el que hicieron esta consulta. En los otros censos anteriores sabrán ustedes que no pasaba. Pero yo no sé si fue que la persona que me hizo a mí la consulta no lo hizo bien, o fue que no se lo consultaron a otras personas. Me encantaría saber si a ustedes sí se los preguntaron. Yo vivo en una zona rural, pero independientemente de donde yo viva, o sea, me lo tienen que preguntar, porque no es un tema de que si vivo dentro de un territorio se lo voy a preguntar, porque muchos estudiantes de acá podrían ser personas indígenas y vivir en San José en razón de su trabajo, en razón de su estudio. Y por eso entonces no le pregunto. Vean que ahí se genera un error que claramente produce una discriminación importante. A pesar de la multiculturalidad y plurietnicidad que se deriva del artículo 1 de la Constitución Política,
Actualmente no se representan las prácticas tradicionales de las personas privadas de libertad. No se respetan, disculpe. Una de las vulnerabilidades de las que yo hablé anteriormente es la ubicación penitenciaria de las personas respecto a sus territorios indígenas, lo cual tiene relación con la tierra, trabajo, cosmovisión, lejanía y pobreza, que hace que no reciban o reciban muy pocas visitas familiares y amigos, lo que les dificulta justamente sus recursos para la permanencia. Una persona privada de libertad necesita papel higiénico, necesita jabón. El sistema penitenciario, por ejemplo, se supone que se los da. Yo he llegado a la reforma en los últimos meses y me dicen, licenciada, dicen que no nos dan el papel porque no hay. Y yo pregunto, ¿hay? No, es que hay una escasez. Esa es la respuesta de las personas, incluso funcionarios en el sistema penitenciario. Porque uno sabe que algunas veces podrían a uno no decirle cosas que son ciertas, pero por ejemplo, jabón no había. Por ejemplo, privadas de libertad, en el CAI Vilma Curly, me han dicho, licenciada, nos están dando solo arroz, ni siquiera le echan sal. Entonces uno dice, pero qué raro, algo tan sencillo. No, fue que pues se nos acabó, porque yo sí llego y pregunto a ver si es cierto. Entonces han habido escasez de objetos que deberían de ser mínimos en el sistema penitenciario. Sumado a que las personas indígenas privadas de libertad normalmente no piden mucho. Ellas van ahí con lo que haya. No son las que levantan la mano y dicen, es que vean, yo creo que ya llegó mi media pena. Si usted no atiende a una persona privada de libertad indígena, probablemente se le pase la media pena y no fue atendido. Porque ellos, no digo que todos, claro, ¿verdad? Vamos a hacer la salvedad. Pero ellos no son personas como otras, justamente, que exigen sus derechos. Y esto tiene, digamos, importancias de gran trascendencia con respecto a dónde están ubicados. Yo tengo que decir que el sistema penitenciario ha mejorado de forma importante la ubicación de las personas privadas de libertad. Normalmente a solicitud de la defensa pública o de la defensa particular, pero seguimos encontrando personas en Reforma, seguimos encontrando personas en Punta Arenas, seguimos encontrando personas muy lejanas a sus lugares. Y yo sé que eso tiene que ver con el hacinamiento carcelario y que algunas veces no depende, digamos, de dónde sea la cárcel más cercana, sino de dónde haya espacio. Lo que sucede es que, pues, eso incluso las reglas de Mandela lo establecen, el convenio 169, y eso hace que muchas personas permanezcan más tiempo dentro del sistema penitenciario. Yo he comparado un homicidio, y sigo yendo, digamos, ¿verdad?, que ocurre en el 2011 y muchos años después sigue estando, porque es que no tienen los recursos de egreso, eso es muy importante. Y aún cuando el sistema penitenciario ha hecho un esfuerzo para mejorar el abordaje técnico, en realidad, ¿qué pasa con una persona que cometió un delito sexual, pero que como todo le quedó largo, no tiene familia que lo visite, no tiene amigos, no llega nadie, no tiene un recurso de egreso para poder cambiar de lugar en el que cometió el delito? Y a esa persona le va a costar más salir, y esa persona va a estar más tiempo ahí. Y esto no me lo invento yo, digamos, hay datos, efectivamente, de personas que han estado ahí mucho tiempo, justamente por no tener los recursos para salir. Pero esto también tiene que ver con el tema de que si yo estoy en Limón, en la cárcel de Limón, y soy del sur-sur, de nunca nadie me va a visitar. Entonces, si yo no conozco ahí gente que de repente me puede hacer el favor de darme un trabajito como llantero o como algo, aunque yo no sepa ni qué es ser llantero, pero yo digo que sí con tal de salir. Lo que nos lleva a otro tema, que es el incumplimiento eventual de ese recurso, porque si entonces yo me pongo a hacer algo que no es, o que no me corresponde, o que nunca he hecho, ¿qué posibilidad real tengo de quedarme ahí si no tengo ningún arraigo cultural? Si esto no me da un tema de identidad.
Es un tema que a veces va unido a otros más y que va siendo una bola de barro grande que sin lugar a dudas creo que no hemos resuelto. Es importante establecer justamente, y me devuelvo a algo que señalé, en el 2013 no había estadística. Ok. Fueron las primeras. En el 2023 hice una comparación con el 2023 de forma general. Para el 2013, justamente a partir de la información que se le remite al sistema penitenciario, se establecen, y esto ellos no lo devuelven, digamos, de forma oficial, que había 102 personas en el sistema penitenciario. Este dato nos lo dan los centros. Cuando la unidad de estadística e investigación del Instituto Nacional de Criminología nos da el dato, nos dice que son 100. Sin embargo, el margen de error es de 2 personas, que no deja de ser importante porque son 2 personas que están invisibilizadas, pero digamos que son poquitas. En ese momento, el programa institucional reporta 91 personas privadas de libertad. Para el año 2023, el Instituto Nacional de Criminología me remite los datos, igual que me lo remite algunos centros, porque no fueron todos, ¿verdad? Entonces, como no lo enviaron los semis, no hice la comparación con los semis. En ese momento, el Instituto Nacional de Criminología me dice que hay 58 en el programa, pero cada uno de los centros me dice que hay 92. O sea, aún faltando Adulto Mayor, CAI Terrazas, CAI Jorge Arturo Montero, que no me lo mandaron de forma, yo digo manual, ¿verdad? Que es que cada director lo remita. Hay un margen de error de 34. O sea, ese margen de error tiene que ser incluso mayor. ¿Por qué? Porque faltaban centros. No en el dato que nos da el Instituto Nacional de Criminología a través de la Unidad de Estadística e Investigación de ese lugar. Esos estaban completos. Donde faltaban centros, justamente, eran en los datos sueltos, digamos, de uno a uno. Pero hay 34 más. 34 más que el instituto no está considerando. Y eso tiene que ver con un tema, por ejemplo, de los abordajes técnicos, ¿verdad? Que no es poca cosa. Ese es el dato general que me envía la unidad de investigación. Este es el dato, digamos, oficial. En este dato, pues no consideré los CASI, que son los semis, digamos, bueno, los centros, porque no tenía el otro dato. Entonces, la comparación es solo con el sistema del programa institucional. ¿Qué nos dicen los centros? Que este numerito que aparece aquí primero es el que nos dio el centro. La White Proud of Pillsbury, que justamente tiene todo lo que es el sur, ¿verdad? Nos dice que tiene 15, mientras que el instituto, bueno, cuando me refiero al instituto quiero decir a la unidad de investigaciones y estadísticas del Instituto Nacional de Criminología, nos dice que hay 3, y aquí 15. El CAI Antonio Batista, que es el de Pérez Celedón, nos dice que hay 39, mientras que el instituto nos dice que hay 25. El CAI Marcos Garbey en Limón nos dice que hay 21, mientras que el instituto nos dice que hay 5. Jorge Arturo, el CAI Jorge Arturo, no lo puse mal, este es el de Cartago, perdón, Jorge de Bravo, no Arturo. Nos dice que hay 4 y el instituto nos dice que hay 1. La UAI 20 de diciembre, que la de Pocosí, nos dice que hay 9, y en ese dato sí está correcto en ambos lugares. El CAI Carlos Luis Fallas, que es el de Pocosí, nos dice que hay 3. Y el instituto nos dice que hay 9. Perdón, este dato, perdón. 3.
son los mismos. Una equivocación mía. Y el CAI Vilma Curling, que en este lugar nos dice que hay uno, acá también nos dicen que hay uno. No nos especifican el dato de qué pueblo indígena es, y nos dicen que es psicotrópico. Esto pues nos lleva a ver, efectivamente, el problema de las estadísticas sigue siendo un problema que es sumamente importante. El total son 92 personas privadas de libertad según los centros, sin datos de algunos de ellos, mientras que según el Departamento de Investigaciones y Estadísticas son 58. Los delitos más comunes, tanto en el 2013 como en el 2023, son los delitos sexuales, un 70% más o menos, ¿verdad? Es un porcentaje muy alto, seguido de los homicidios. Para el 2013 estaban los delitos de psicotrópicos, varió en ese sentido. Ahora están los robos y como cuarto están los psicotrópicos. De hecho, pues la única mujer privada de libertad indígena tiene que ver con un delito relacionado con psicotrópicos. Los pueblos indígenas que están con mayor cantidad de personas privadas de libertad son los bribris, Cabecar y los noves. Hay algunas otras personas de otros pueblos, pero no los puse porque no son, digamos, la mayoría. Estas son algunas sugerencias respetuosas para tratar de descolonizar lo que yo llamo el Estado costarricense, que yo no sé si se podrá, pero bueno, digamos que se puede hacer un intento de mejorar y pasar de la descolonización, de la colonización, a los derechos humanos como una garantía real. ¿Cuáles son algunas sugerencias? Justamente desde otros países y desde los errores y aciertos de Costa Rica. 1. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y los sistemas jurídicos indígenas a partir de la realidad actual. Los estados deben trabajar en conjunto con las comunidades y autoridades indígenas para establecer alianzas y planes de acción interculturales. La utilización de facilitadores interculturales de manera tal que las personas indígenas que articulan las necesidades de personas indígenas sujetas a un proceso penal o privadas de libertad lo hagan con varias instituciones del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Registro Civil, los consulados, que son estratégicos, porque también hay personas indígenas que no son de Costa Rica y que también, por ejemplo, no tienen un documento de identidad que los pueda identificar. Esto se puede aplicar para víctimas, para testigos, para imputados. Incluso pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las condiciones de las personas privadas de libertad, y entre las que están los indígenas, dice, así por ejemplo, se exige la presencia del facilitador intercultural junto con la del defensor, cuando el imputado pertenezca a un pueblo originario y presente dificultades en la comunicación del idioma castellano. En Oaxaca se destacan las visitas periódicas de promotores culturales, las cuales han contribuido a que las personas indígenas privadas de libertad mantengan comunicación y convivencia cultural y lingüística con sus comunidades. Los promotores culturales ingresan a los recintos penitenciarios para convivir con las personas indígenas privadas de libertad, conversar en su lengua, consumir productos y alimentos tradicionales y realizar rituales cuando hay celebraciones en la comunidad para poder mantener una conexión espiritual con sus seres queridos. El 4 es la participación de facilitadores culturales indígenas que hayan estado privados de libertad para prevención en colegios y personas menores que tengan procesos judiciales. Esto ha dado resultado en otros países, ¿verdad? Donde mi ejemplo como persona privada de libertad que cumplí una sanción, y les cuento qué es lo que pasó ahí,
puede generar este vínculo para que otras personas puedan modificar conductas o prevenir conductas. Revisión del tipo de delitos que se cometen, elaboración de un plan e intervención para la prevención a nivel educativo. Yo, considerando que la mayor cantidad son delitos sexuales, creo que las relaciones impropias tendrían que ser un tema, la violencia otro tema. Generar estadísticas nacionales desde el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, fiables y seguras, que permitan establecer políticas públicas interculturales. Capacitación para las personas funcionarias públicas sobre derechos humanos, género, pueblos indígenas de Costa Rica y sus diferencias culturales, así como justicia intercultural e instrumentos nacionales e internacionales. Aquí yo también incluiría que en las universidades, las personas que llevan la carrera de Derecho, la carrera de Política, la carrera de Antropología, de Sociología, tengan un par de cursos sobre pueblos indígenas, sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a poder entender cuando trabajamos con personas o grupos de personas, cuál es su situación, porque si no sabemos ni siquiera cuáles son los nombres de los pueblos indígenas que tenemos en Costa Rica, ¿cómo les podemos decir a los abogados que tengan sensibilidad en un proceso donde no saben ni quién tienen al frente, no saben ni cuántos idiomas hay en el país, porque no son dialectos, son idiomas, ¿verdad? Se dice con fuerza. Entonces, necesitamos saber eso. Creo que justamente saberlo en el contexto de educación superior haría que se generen políticas importantes antes de construir una casa, de hacer un plan de vivienda, de buscar un tema de carreteras, de buscar electricidad. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que muchos de los territorios, muchas escuelas en este país, en territorios indígenas que no tienen electricidad, y muchos colegios también. O sea, es que no es uno, son varios. Y yo vi una noticia que salió en el MEP que van a garantizar el tema del internet para todo el mundo. Yo me quedé pensando, ¿y cómo le ponemos internet a la gente si no tiene electricidad y no tiene agua potable? O sea, vamos a ver, yo creo que antes de decir eso, vamos a hacer un trabajo para ver primero a quién le pongo la electricidad y no una nota del ICE que me contesta, bueno, que le contesta a las personas, por ejemplo, del Colegio de Yorkín, que es que no hay recursos para el cableado ni para el posteado. Como que no se vale, ¿verdad? Entonces, uno se queda pensando, este principio de igualdad y no discriminación, efectivamente, es material o se queda en la formalidad de la norma. Entonces, hacemos políticas públicas educativas que dicen que vamos a tener internet y tenemos como derecho humano la interconectividad, pero no tenemos electricidad. Y si no tenemos electricidad, no podemos conectar una computadora, ni tener un celular, porque ¿con qué lo conecto? Entonces, yo creo que, digamos, que hay que dar pasitos importantes y de repente siempre hablo de la educación como un factor importantísimo. Y yo creo que las actividades culturales son súper importantes también para el desarrollo, así como lo es el deporte. En Yorkín, no sé si alguien conoce a alguien de Yorkín o es de Yorkín. El día de hoy había una presentación artística y los niños, bueno, los adolescentes, niños, adolescentes, sus tambores son de tarros de plástico, todo es hechizo, sus instrumentos. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, ellos tienen ganas, ellos quieren hacerlo, necesitan una colaboración, necesitan una mano que pasa por una educación de calidad, una mano que pasa por el recurso humano correspondiente, pero también por el recurso material, ¿verdad? La electricidad no puede discutirse en este momento como si se lo doy o no, porque tengo cable o no, o porque tengo postes o no. Esa discusión no existe en el centro de San José. ¿Será porque la gente tiene que tirarse a la calle y hacer algún tipo de bloqueos
O sea, vamos a ver, de repente uno dice, son personas que lo piden, que lo hacen de forma pacífica, pero no los escuchan. Porque si los hubieran escuchado, ya lo tendrían. Estamos en el 2023, no hay electricidad en el colegio Arquín. Ni paneles solares les han puesto. ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, pueden haber muchas formas de resolverlo. El tema es, ¿cuál es la forma intercultural que usted tiene, señor Estado, desde cualquiera de sus órganos para hacerlo? Un adolescente, un niño, una niña, un adolescente que se educa, que tiene la posibilidad de tener actividades culturales y deportivas, es un niño, niña, adolescente, hombre, mujer, que probablemente, no digo que siempre, pero va a tener otras oportunidades distintas a la privación de libertad. La sanción penal, la sanción, o sea, privado de libertad, tiene que ser la última situación, pero yo creo que la prevención es posible para eso. Para ir terminando, es necesario en esta lista de sugerencias procesos de conocimiento y sensibilización de la Ley de Acceso a la Justicia, de la que se derivan derechos y garantías. Análisis interseccional, intergeneracional y de género a nivel judicial en todas las etapas y en aplicación de las sanciones. Y a nivel penitenciario en el abordaje técnico, permanencia y egreso institucional. Realizar procesos judiciales con enfoque diferenciado culturalmente desde el nivel policial, según el tipo de proceso y el pueblo indígena al que pertenezca, hasta la fase incluso de impugnaciones. ¿Qué significa esto? Intérpretes en las diligencias, información en su idioma, resoluciones orales en su idioma, visitas en cita, ayudas económicas, horarios flexibles para las diligencias, para las visitas, utilización de justicia restaurativa, respeto de la justicia tradicional, peritajes culturales, respeto de derechos individuales y colectivos. Aplicar, y esto es algo que yo me imagino que un día va a pasar y yo voy a decir qué dicha que lo dije. Aplicar instrumentos con perspectiva cultural, generacional y de género, tanto a nivel de trabajo social como psicología y psiquiatría en el Poder Judicial. Vieran cómo no pasa. Así, o sea, la discusión aquí es que no hay instrumentos que tengan una perspectiva cultural. Entonces, como todos somos iguales, a todos se lo aplicamos igual, no importa el idioma y no importa si entienden, porque entienden un poquito porque hablan español. Entonces, es muy importante esta aplicación de instrumentos, así como los abordajes de trabajo social y psicología del Ministerio de Justicia, de forma tal que generen una atención diferenciada y se evidencien los resultados y productos a partir justamente de esos instrumentos. La ubicación penitenciaria automática, ¿verdad? El centro más cercano de residencia de la persona indígena con su comunidad que permita visitas familiares. Establecer programas penitenciarios que respeten el tipo de trabajo y relación con la tierra que tienen las personas, así como las plantas medicinales y espiritualidad. En algún momento en Limón me dijeron que los iban a dejar sembrar y traer cosas como medicinas tradicionales, pero eso no pasó. Adopción de medidas de reinserción e integración culturalmente adecuadas, que respeten la pertenencia de las personas indígenas con su territorio a su grupo cultural, las ofertas domiciliares, laborales y familiares, ya que al no existir esta comprensión de una forma de vida diferente, permanecen más tiempos privados de libertad porque le aplican situaciones que son similares a las personas no indígenas. Valorar módulos o unidades de atención para personas indígenas en el sentido de pertenencia cultural y apoyarse entre ellas, incluso compartir su propio idioma. Esto sí ocurre. Normalmente las unidades de atención, por ejemplo, tienen a personas indígenas. No siempre están en los mismos módulos, pero esto sí ocurre. Realizar intervenciones técnicas con perspectiva intercultural en el idioma materno. Aplicar el manual de reclusos con necesidades especiales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el sentido que resulta necesario sensibilizar a las personas funcionarias públicas, tanto a nivel de ejecución de la pena, técnica, policial, administrativa, para eliminar sesgos étnicos, formalizar la cooperación con representantes del pueblo indígena en la comunidad y recomendar la introducción de políticas y reglas adecuadas para erradicar la discriminación,
y para establecer condiciones reales de igualdad y no discriminación, así como un respeto a la dignidad humana. Estas son algunas de las sugerencias que se tienen, algunas ya se empezaron a cumplir, otras no, otras tal vez se cumplan en algún momento, pero bueno, me encantaría ver si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo solamente, desde mi experiencia, les cuento lo que pasa con algunos privados de libertad. No todos tienen la misma vida ni la misma suerte. A veces estar en un centro, por ejemplo, las UAIs, me parece que dan oportunidades muy importantes, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes quiere contarnos, darnos su opinión, que tal vez yo no tengo la verdad real de nada, yo solamente opino desde lo que conozco, pero tal vez si alguien quiere decir algo, estamos para escucharlos y para retroalimentarnos todos y todas. Muchas gracias. A continuación, abrimos la sección de preguntas para la doctora Ligia Jimena por parte del público. Quienes tengan preguntas pueden levantar su mano y mi compañera se acercará con el micrófono. Sí, buenas. Yo tenía una consulta respecto a el plan de estudios de aquí de la Facultad de Derecho. Si bien en la enseñanza de Derecho Indígena se imparte como una optativa, no existe en este momento ningún curso en el plan de estudios, per se, de forma permanente, justamente que imparta esa materia. Entonces, ¿considera usted, creo que es una pregunta un poco muy obvia, pero considera usted que es necesario en este momento una reforma al plan de estudios para que se imparta el derecho indígena de forma permanente, o considera que únicamente como optativa se puede dar esta enseñanza a los estudiantes de la facultad? Muchas gracias por su pregunta, compañero. A mí me parece que es necesario que el plan de estudio tenga un cambio. Yo sí creo que no solamente esto es una reivindicación y una acción afirmativa que tendrían que tener todas las universidades en muchas de las carreras, porque tenemos un total desconocimiento. Vieran cómo, yo sé que yo hablo mucho, pero vieran cómo me costó hacerlo en chiquitito, porque créanme que hablar de pueblos indígenas da para un curso sobre. Y para ese curso se necesitarían personas indígenas, para ese curso se necesitarían antropólogos, sociólogos, abogados, no abogados hablando de pueblos indígenas, sino indígenas hablando de las realidades que tienen, de qué es lo que falta, qué es lo que necesitan, para ver cómo desde la educación podemos hacer cambios importantes que se vean reflejados en esas políticas. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera consultarle en relación a su exposición. Usted indicó que había una invisibilización de esa condición de persona indígena en las resoluciones, en las sentencias. De esas sentencias que usted analizó, ¿se abordó a nivel, digamos, de la etapa de apelación algún aspecto que pudiera incidir de manera diferente en la conclusión a que se llegó en la sanción penal, o simplemente fueron abordados de manera tardía en la etapa de revisión? Gracias. Creo que el desconocimiento ha sido muy importante para defensores, fiscales, jueces y juezas, me atrevo a decir, en todo el nivel jurisdiccional, tanto en las salas como a nivel de tribunal de apelaciones. Muchas cosas no se alegaron porque creo que no eran importantes, o no, porque creo que consideraron que no eran importantes, como el tema de tener un intérprete, como el tema de hacer un peritaje cultural. O sea, habían cosas que resultaban muy obvias, pero cuando se plantean en la revisión, la justificación es: si estuvo un fiscal, un defensor y un juez y no dijeron nada, nosotros no tenemos ahora cómo decir
que no entendió, a pesar de que entonces uno le lleva el documento en el que el Ministerio de Justicia, en el caso, por ejemplo, de uno de los privados de libertad indígenas que más tiempo ha estado privado de libertad, 21 años, que salió justamente en el 2021, un adulto mayor, que cuando hablaba con uno 15 años después de estar privado de libertad, no le entendía muchas cosas. Uno decía, y se presentaron 2 revisiones y las 2 fueron declaradas sin lugar, alegando que eso se pudo, o sea, que no tiene uno cómo poder determinar que hubo alguna violación en aquel momento a el debido proceso y al derecho de defensa material. Sin embargo, pues yo creo que eso es parte del desconocimiento, digamos, en el proceso, ¿verdad? Son cosas que no se alegaron en apelación, porque creo que nadie lo valoró como importante. Yo quisiera formularle una segunda pregunta. Usted habló en relación a la comisión de delitos sexuales, homicidios y robos, pero yo no vi ninguna referencia a temas, digamos, de violencia de género. Hay una invisibilización o un desconocimiento por parte de las agrupaciones indígenas, o no se da, porque a mí me cuesta pensar que dentro de la agrupación indígena no se dan casos de violencia de género, violencia intrafamiliar. Algunos de los homicidios que estaban ahí determinados tenían que ver con femicidios, pero no habían, por lo menos no en el dato que fue aportado por cada uno de los centros, que tuvieran que ver con delitos relacionados, por ejemplo, con la ley de violencia doméstica, ¿verdad? O la ley de penalización de violencia contra la mujer. Sí, de los homicidios yo pude derivar que podían haber algunas tentativas de femicidios o femicidios, pero no otros delitos. Tal vez estén invisibilizados porque el dato no es aportado por los centros. Tengo un público muy bueno. Muy buenas noches, doña Ligia, muchas gracias por la charla. Tal vez es una pregunta un poco específica, pero ahora que la estaba escuchando hablar, me recordé sobre el caso del indígena Daniel Santos Rodríguez en el 2004, la persona que pertenecía al grupo étnico Guayní. Cuando estábamos hablando sobre los grupos indígenas, también noté que no se mencionó el tema de los Guaynís, y mi pregunta va dirigida hacia si existe desde la defensa pública algún tipo de sensibilización o algún tipo de avance al nivel institucional de cualquier parte del Poder Judicial, en el sentido de cómo abarcar cuando surgen problemas con estas personas que tienen una situación de personalidad jurídica muy complicada. ¿Con esas personas que tienen? Una situación de personalidad jurídica muy complicada. Cuando usted me dice personalidad jurídica, ¿a qué se refiere? En el sentido de que como ellos son panameños y al mismo tiempo costarricenses. A panameños y costarricenses. Ok, ya, digamos como los nuevos buglés, sí, o algunos goimíes de Panamá. Exactamente, él era guaymí de Panamá, que venía a recoger café y fue sentenciado por el mismo delito 2 veces, una vez en Panamá y otra vez en Costa Rica. Entonces, sí, esa era mi pregunta. Yo sé que es un poco específica. No conozco el caso. De hecho, me gustaría saber para ver si se pudiera hacer algo, pero no conozco el caso. Normalmente, por lo menos yo, y es que no le puedo hablar por todos, ¿verdad? Siempre consulto que si cuando me corresponde atender personas indígenas, que si ya su proceso fue conocido en otro espacio, en otro lugar, por justicia tradicional, ¿verdad? Porque podría ser que a nivel formal no, pero a nivel tradicional sí, o podría ser, como usted lo dice, que fue conocido en Panamá y acá. No conozco ese caso, entonces no le podría dar ningún, digamos, criterio, pero en este asunto, ¿el señor quedó en libertad? Sí, en libertad. Básicamente el resumen fue que a él se le violaron sus derechos del debido proceso y ni siquiera se preocuparon para tratar de comunicarse con él, hasta el punto de que fue encerrado, y mientras en prisión preventiva se dieron cuenta de que tenía un papel
que era la sentencia panameña en donde certificaba que había estado 10 años encerrado en Panamá. Por los mismos hechos. Sí. Sí. Una cosa juzgada. Sí, me dice que es del 2004. Sí, en ese momento, digamos, no tenía ese conocimiento. Yo me involucro en esto como a partir del 2008 en adelante. Y por eso no, bueno, por eso no, podría ser que no tuviera el conocimiento tampoco ahora, pero no lo conocía. Sin embargo, siempre que ustedes conozcan que hay una violación de cualquiera de estos tipos, yo creo que siempre es importante acercarse a la defensa pública para efectos de que se valore dentro de los posibles y dentro de sus competencias si se puede presentar algún tipo de procedimiento de revisión u otros, porque una persona que esté un día más privado de libertad de lo que no corresponde es una violación flagrante a la dignidad humana, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, Ligia, felicitarla por su excelente exposición. La conozco desde hace años en la defensa pública y de ahí el reconocimiento que se le ha hecho en el Poder Judicial por su trayectoria en el campo de los derechos de los indígenas. Ahora bien, quería preguntarle algunas dudas. En primer lugar, todos conocemos dentro de la teoría del delito lo que significa el error culturalmente condicionado. Pregunta, tal vez un poco de complementando lo que le preguntó la compañera en la pregunta tras anterior. En el error culturalmente condicionado se deben de tomar en cuenta todas las costumbres, pensamientos, formas de ser, una valoración que se le hace a la persona indígena para tomar en cuenta todos estos aspectos a la hora de tomar una decisión judicial. Quiero saber, son varias preguntas en este sentido. Primero, si se ha hecho algún estudio realmente, porque también el Ministerio Público tiene una fiscalía encargada de esto, no solo la defensa, hasta dónde realmente se está cumpliendo con esta parte de la teoría del delito. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ya le vi la cara y la respuesta, con su gesto, el lenguaje gestual. Bueno, segundo, también me preocupa que en algunos casos se hace como un juicio paralelo. ¿Esto qué significa? El juicio que se realiza dentro de las costumbres indígenas, que en algún momento es tomado en cuenta para efectos de los tribunales ordinarios, es decir, de los tribunales donde trabajamos en el área del derecho penal. Ahora bien, ¿hasta dónde, como también lo mencionaron algunos compañeros, sería violatorio, no solo a nivel convencional, del artículo 8 también, entre otros, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 39 de la Constitución Política, que garantiza además el derecho de defensa de estos pueblos, porque las declaraciones donde se autoincriminan en este tipo de juicios, donde ellos tienen sus costumbres, algunas veces son tomados en cuenta de manera violatoria a sus garantías para efectos de los procesos ordinarios. Y una situación, en el caso de las libertades condicionales, no la ejecución condicional de la pena, las libertades condicionales, que es ya la parte de ejecución de la pena, mi pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde ellos, en la calidad o en su condición de pobreza, y no solamente eso, sino que además generalmente solo producen para su subsistencia? Entonces, ¿qué es lo que realmente se valora? Porque tienen que valorar arraigo familiar, arraigo domiciliar, arraigo laboral dentro de sus costumbres. Probablemente, y no probablemente, conocemos
que no hay una estabilidad laboral. Entonces, ¿hasta dónde ha prosperado, digamos, los beneficios de la libertad condicional para estos pueblos? Gracias. Muchas gracias, doña Miriam. Bueno, no podría hacer toda una tesis de cada uno de estos temas, ¿verdad? Le digo, vamos a ver si le contesto correctamente, o por lo menos me acerco a una respuesta. En cuanto al error culturalmente condicionado, no conozco que haya estudios de parte ni del Ministerio Público ni de la Defensa Pública sobre la cantidad de causas o procesos en los que se ha emitido. Lo que se ha buscado son resoluciones donde se haya dado. Lo que sucede es que muchas de estas resoluciones, gracias a los peritajes culturales y antropológicos que han realizado, no llegan a juicio. Entonces hay algunos de estos que, por ejemplo, se dicta un sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Algunos se han resuelto como un tema de culpabilidad por error culturalmente condicionado, pero otros por un tema de atipicidad. Va a depender incluso de cómo se pida y también de cómo se resuelve. Sí hay resoluciones, hay que perseguirlas, y yo siempre digo que hay que perseguir los peritajes culturales para ver qué resuelven, porque son peritajes que le dan una respuesta técnica con un puente justamente entre la persona juzgadora o los auxiliares de justicia y la persona indígena y su comunidad, o viceversa, porque a veces creemos que solo esto fluye a un lado, ¿verdad? Yo siempre digo, un intérprete es un intérprete también para el juez, también para los defensores y los fiscales, no es solo para la persona imputada, porque si creemos en las garantías tenemos que nosotros entender qué es lo que está diciendo y qué es lo que está pensando. De lo contrario, somos los dueños de la verdad y eso pues claramente no existe. Entonces, creo que en esto ha beneficiado mucho el uso de peritajes culturales, antropológicos, sociológicos, ¿verdad? Hay resoluciones, como le digo, algunas son absolutorias, algunas sobreseimientos definitivos. En algunas, por ejemplo, que haya un peritaje, no ha cambiado en nada, porque los jueces dicen, yo soy el dueño de la verdad. Entonces, pasa incluso por la capacitación de las personas juzgadoras y la sensibilización que tengan sobre estos temas para poder entender qué es un peritaje o para poder escuchar a alguien de la comunidad que venga como experto de la comunidad, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo. Al compañero que antes preguntó, y esto me voy a devolver, actualmente la Universidad de Costa Rica acaba de diseñar un curso que acaba de iniciar con doña Rosaura García y una persona de antropología que es para abogados y antropólogos sobre poblaciones en condición y situación de vulnerabilidad, que toca dentro de sus temas estos. Entonces podría ser un curso muy rico para poder entender, digamos, este tipo de cosas. Podría haber incluso un curso para decir cómo hacer procesos judiciales con perspectiva intercultural, ¿verdad? Entonces, en penales, en constitucional, en civiles, en pensiones, por ejemplo, que es un tema tan delicado, en familia, ¿verdad? Estos juicios paralelos, yo los entiendo. Lo que sucede es que, desgraciadamente, a nivel judicial, poco se respeta lo que se haya resuelto en la justicia tradicional, pensando, por ejemplo, un tribunal consuetudinario, ¿verdad? Las únicas excepciones que yo he visto, no sé si alguien más habrá visto otras, es en el juzgado agrario de Limón, que les piden a la gente, por lo menos algunos jueces que habían ahí, si ya esto estaba resuelto a nivel del sistema tradicional, ¿verdad? Que a mí eso me parece una práctica maravillosa, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿ya eso está resuelto? Sí, entonces vamos a traerlo para ver si aquí hay cosa juzgada o no. Y esto dio como resultado una resolución de la sala primera, si no me equivoco, donde aceptaba que había cosa juzgada, pero solo en un caso he visto eso. Yo no conozco ningún otro, ¿verdad? El tema de las libertades condicionales, yo creo que el sistema penitenciario hace un esfuerzo. Lo que sucede es que no es tan sencillo, ¿verdad? Yo en algunas oportunidades
por ejemplo, conocí trabajadoras sociales del Pérez Celedón que tenían que irse muy lejos, ¿verdad? A buscar un recurso, a buscar a la víctima, ¿verdad? Para ver qué posibilidad había de salir o no esa persona, qué posibilidad de egreso o no a ese lugar. Sin embargo, yo creo que tenemos una deuda importante porque a nivel jurisdiccional, recordemos que las libertades condicionales las resuelven los jueces y las juezas. Solo conozco, por ejemplo, una causa que es de Pérez Celedón, donde se ha hecho una audiencia de ejecución de la pena in situ. Ninguna otra. ¿Cómo hacemos este tipo de audiencias y no las hacemos in situ? O sea, digamos que podría ser una buena práctica en el Poder Judicial, pero es que da mucha pereza, porque queda muy largo. Entonces, digamos que esto pasa por eso, por un tema de sensibilizarse o no. Las libertades condicionales son claramente una posibilidad importantísima que creo que tiene necesidad de mejoras, ¿verdad? Desde el abordaje técnico, pero también creo que desde el abordaje del Poder Judicial. No solamente para plantear este tipo de procesos a nivel de ejecución, para contestarlos por parte de la Fiscalía y también para resolverlos por parte del órgano jurisdiccional. No sé si le dejo respondida más o menos, porque eran muchas cosas y muy importantes, pero es difícil responder todo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Alfaro. Primero agradecerle por la charla que pone en evidencia la importancia de los derechos fundamentales, transversales, principios transversales en la aplicación de la normativa penal en Costa Rica o la falta de ellos, ¿verdad? Yo tengo dos preguntas. La primera es, parece que hay una desconexión entre la doctrina y la teoría que está quedando en las aulas. Nos están enseñando todas estas cosas, pero no está llegando al operador judicial, no está llegando al operador del derecho. La primera pregunta que yo tengo es, ¿dónde cree o por qué está ocurriendo esa desconexión? Que parece que aquí entendemos esto, pero a la hora de que nos graduamos, nos volvemos diputados, ministros, jueces, abogados, fiscales, no llega hasta ahí el esfuerzo. Y la segunda pregunta, para puntualizar un poquito, yo sé que ha mencionado muchas cosas, pero para puntualizar y resumir un poquito es, en este momento como estudiantes, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir? Ya hoy, me voy para la casa o me voy para el otro curso, ¿qué podemos hacer como estudiantes para contribuir a resolver este problema a un plazo o al futuro? Porque hemos venido a varias charlas en donde nos hablan de diversas problemáticas del sistema penitenciario o de la aplicación de la normativa penal, etc. Y siempre tengo esa pregunta, como decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo como estudiante para contribuir a una solución efectiva de este problema? Ya sea hoy o mañana o en 20 años o cuando sea. ¿Cómo caminamos en esa dirección? Si yo tuviera esas respuestas, tal vez no estaría aquí sentada, pero bueno, digamos que son respuestas que tienen que ver con políticas sociales, políticas de equidad, con conocimiento de la desigualdad social, económica, cultural, ¿verdad? Yo tal vez soy muy vieja y tal vez soy de las más viejas que están acá, pero cuando yo estaba en la escuela me decían que habían 3 grupos indígenas, protegas, bruncas y huetares. Esos eran. No había nada más, ni sabía yo dónde estaban, ¿verdad? Ni qué hablaban, ni qué comían, ¿no? Nada más, eso era como lo importante, digamos. Creo que uno es que efectivamente la comunicación sea la adecuada, sea la correcta, ¿verdad? Ahora con mi hija, pues efectivamente sí les dice que son 24 territorios, sí les dicen que son 8 pueblos indígenas, aunque invisibilizan otra gran cantidad de cosas. Creo que es necesario pues cambiar el tema educativo. Creo que la desconexión tiene que ver con la capacitación y con la sensibilización. Esto pasa de forma personal por cada uno, pero también pasa por el aprendizaje, ¿verdad? Que cada uno quiera tener. En Internet hay una gran cantidad de material, información. También, ¿qué podemos hacer cuando salimos de aquí? Bueno, se han implementado
cursos, bueno, como este que les acabo de decir, por ejemplo, de antropología, que es nuevo desde este semestre, de repente matricularse en un curso de esos, porque yo no puedo cambiar a los demás, pero yo sí me puedo cambiar, yo sí puedo hacer el cambio, aunque sea chiquitito. ¿Sabe qué hago yo? Yo decidí que como parte de esto, hago campañas de donación de libros. Entonces genero bibliotecas para llevar a escuelas y colegios indígenas. Yo no puedo cambiar el mundo, ni puedo obligar a la gente a que quiera aprender, pero sí puedo, un libro puede cambiarle a la gente la vida, puede cambiarle, puede hacer que de repente quieran estudiar. Yo sé que no es fácil y que los recursos son limitados, pero yo sí creo que los cambios comienzan con uno y que tal vez esto es parte de que yo nunca tuve libros, pero cuando yo llego ahí y no hay internet ni electricidad y tampoco hay libros, ¿qué posibilidad real de educación es esta? ¿Verdad? Entonces no tengo nada, o sea, ni el libro tengo. Entonces creo que también pasa por ver qué podemos hacer, qué se nos ocurre hacer a cada uno de nosotros, o se une conmigo para la campaña de libros, porque creo que sí es importante y porque creo que eso es prevención, ¿verdad? Yo sí creo en la prevención, entonces creo que si las personas se educan, hacen deporte, hacen actividades culturales, pueden delinquir menos, pueden hacer un cambio sustancial en sus vidas de forma positiva. Uno también cuando va a votar, digamos, que tiene que ver a quién elige, ¿verdad? Todos votamos por diputados y eso. Yo sé que uno no sabe qué es lo que estudiaron ni qué tan sensibles son o no, pero también a veces la toma de decisiones no es nuestra, ¿verdad? Es de los ministros, de los diputados, de los presidentes, de diferentes personas en la política, ¿verdad? Entonces, de repente también pasa por ahí. Pero bueno, si usted me pregunta, ¿hay una desconexión? Sí. Tendría que haber una conexión con la sensibilización y con campañas de capacitación continua sobre estos tipos de temas, sobre autoformarnos, ¿verdad? En lo que creemos que se puede hacer. Y también hay que cambiar, me parece, o deben darse cambios importantes en en las carreras, incluyendo este tipo, digamos, de cursos, por ejemplo, cursos sobre pueblos indígenas, pero como le dije, cursos sobre pueblos indígenas dados por indígenas, ¿verdad? Aquí la verdad no la tienen las otras personas, ¿verdad? Porque no es que yo vengo a decir cómo los indígenas tienen que hacer las cosas o las hacen. A mí me encantaría haber podido traer una persona indígena privada de libertad para que les dijera a ustedes cuál es su realidad, pero bueno, hay situaciones con las que no están fuera de mi área, pero digamos que creo que este tipo de situaciones son válidas en los cursos. Cuando de repente a veces daba cursos, siempre venía una persona indígena, venía un antropólogo, venía un sociólogo, venía un trabajador social, un psicólogo, venía un líder, una lideresa. Yo creo que también parte de los cambios es escuchar a las personas de los pueblos indígenas para ver qué es lo que hay que cambiar. Yo creo que aquí todos pues tenemos una voz y tenemos un desatino en el sentido de que las personas privadas de libertad son un grupo en condición de vulnerabilidad, pero hay grupos de grupos, y grupos que tienen más situaciones de vulnerabilidad que otras, como lo son las personas indígenas. Yo apuesto a la prevención para que no vayan. Es decir, lo que tengo son 70% de gente que va por delitos sexuales. Prevengamos el tema de las relaciones sexuales impropias, de las violaciones, de la violencia. Eso se hace en la escuela, eso se hace en el colegio, eso se hace en la casa, ¿verdad? Y yo creo que además eso se hace no solo para personas indígenas, sino para no indígenas, ¿verdad? Pero bueno, esto pasa por un tema de políticas públicas, políticas judiciales, políticas penitenciarias, políticas de educación. La Universidad de Costa Rica perfectamente podría tener, si lo tiene bien, la posibilidad de hacer un plan de estudio con cursos de estos, ¿verdad? Un curso sobre pueblos indígenas, que además es una deuda. O sea, tenemos 500 años de haber sido colonizados, conquistados,
pero según los antropólogos, 5.000 años de tener personas indígenas en Costa Rica. Y no tenemos un curso para personas, o sea, sobre los pueblos indígenas. Entonces eso aumenta también el desconocimiento que hay. Muchas gracias. Buenas tardes, doña Ligia, y muchas gracias por la presentación. Yo quería consultarle cuál es el papel de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en la defensa penal de las personas indígenas. ¿Tiene algún rol? ¿Se involucra de alguna manera? Muchas gracias. Ok, no tiene ninguno. Nada. O sea, digamos, vamos a ver. El rol de la defensa en la defensa penal, ¿verdad? Le entendí, ¿verdad? En procesos penales. Ok. No, le corresponde específicamente por ley, ¿verdad? En los procesos penales, quienes defienden las garantías de las personas son imputadas, son la defensa pública, y quienes defienden a los intereses de las personas víctimas son el Ministerio Público. La Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en su artículo 8, si mal no recuerdo, establece que la defensa pública va a llevar la defensa de toda persona, de todo tipo de delitos y en todo tipo de procesos. Entonces, por ejemplo, son las únicas personas, las personas indígenas, que tienen derecho a tener una persona defensora pública en un contencioso administrativo, en un demandado de pensiones. Las personas demandadas de pensiones en este país, la Corte Plena pues, ha dicho que no tienen derecho a la defensa pública, pero las personas indígenas sí, así como en las contravenciones, así como en familia. CONAI no tiene ninguna competencia legal respecto a los procesos penales. No sé si quisieran ellos coadyuvar en algún proceso, sin embargo, quienes tenemos la competencia por el Código Procesal Penal y por la Ley de Acceso a la Justicia, somos, bueno, los funcionarios que trabajamos en la defensa pública, el Ministerio Público, los jueces y juezas penales del Poder Judicial. Buenas noches, doctora Ligia. Mi nombre es Francisco Rojas. Gracias. Estoy aquí porque como estudiante del curso de Derecho Procesal de Familia, yo le agradezco mucho el esfuerzo que usted está haciendo por tratar de sensibilizar a la población, y por lo menos en mi caso, lo que yo voy a hablar es de mi caso, ha surtido muchísimos efectos y me ha sensibilizado bastante. Entonces, a raíz de su disertación tan brillante y tomando en cuenta precisamente algunas de las cosas que hemos aprendido en el curso de Derecho Procesal de Familia, donde hemos estudiado el principio de solución integral, por ejemplo, a la hora de dictar una sentencia, de una forma tan importante que nos ha enseñado la profesora Ingrid, aquí presente, el derecho, la importancia del debido proceso para un Estado democrático, republicano, respetuoso de los derechos humanos, por lo menos en el papel, y esperemos que así sea, y nosotros como estudiantes pretendemos que no sea solo en el papel, sino en la práctica. Y estudiando precisamente esa importancia de defender el debido proceso, y como parte del debido proceso es el derecho a la defensa, y si violamos el derecho a la defensa, estamos violando el debido proceso. Parte precisamente de tener el derecho a la defensa es que a mí como imputado pueda entender de qué se me está acusando, pueda entender cuáles son los cargos para poder internalizar la culpa, para ver si por lo menos internamente
me siento o no me siento culpable de lo que se me está imputando. Para eso es importantísimo tener una conexión cultural. ¿Y qué nada más importante de la conexión cultural que la comprensión de la lengua del imputado? O viceversa, que el imputado entienda la lengua del juez o del fiscal que lo está acusando. Porque si no, existe una brecha, un bloqueo que me viola mi derecho a la defensa y por lo tanto el debido proceso. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, mi pregunta, que en realidad se divide en tres, pero es una sola pregunta, es, ¿cuántos, y no tiene que ser una respuesta exacta, doctora, sino digamos, por lo menos algo cercano, ¿sí? Y tal vez no hablemos de números, pero por lo menos acerquémonos en porcentajes. Pero yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cuántos fiscales, cuántos jueces que han intervenido, digamos, en los casos en donde el imputado ha sido una persona miembro de un pueblo originario, han tenido, o digamos, cuántos de estos fiscales, cuántos de estos jueces, e incluyamos a los defensores públicos del Poder Judicial, tienen por lo menos algún dominio de la lengua bribri o cabécar, porque sabemos que mucha gente puede hablar inglés, sabemos que mucha gente habla alemán, sabemos que mucha gente habla italiano, sabemos que mucha gente habla francés, ¿sí? A pesar de que nuestros pueblos originarios no hablan esas lenguas. Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si el Poder Judicial ha hecho algún estudio, ¿sí?, de saber de cuántos de sus integrantes, por lo menos en los casos en donde se ha juzgado a una persona miembro de un pueblo originario, tienen por lo menos algún conocimiento básico de estas lenguas. Si no es así, me imagino que han utilizado intérpretes. Entonces, ¿en cuáles de estos casos, qué porcentaje en donde las personas que hayan sido miembros de los pueblos originarios han tenido el derecho o la posibilidad de un intérprete? Y quisiera saber, estos intérpretes, si han sido intérpretes calificados. Y por calificados, me refiero a personas que hayan tenido por lo menos un conocimiento del proceso penal y del derecho penal. Es decir, han recibido alguna capacitación. Porque yo puedo ser intérprete de una persona sin tener ningún conocimiento del derecho procesal penal y cometer serios errores cuando estoy interpretando precisamente algunos conceptos penales y procesales que son indispensables para que el imputado entienda de qué se le está acusando. Y esa sería mi pregunta. Falta una. A ver, usted la del porcentaje, la de los idiomas. Ah, la calificación. Ok, muy bien. Bueno, le voy a contar que no conozco ningún fiscal, ni juez, ni defensor que tenga dominio de ninguna lengua indígena. Conozco a una compañera de la Fiscalía, Sara, que es indígena. No sé cuánto dominio tiene el idioma, no puedo yo ni afirmar ni negar eso. Sé que hay algunas personas en Turrialba, en Bribri, que han estado llevando cursos por cuenta propia, justamente para vincularse y porque se han sensibilizado, ¿verdad? El Poder Judicial no da cursos de ningún idioma. Gestión Humana ha puesto como posible o se solicita que, de ser posible, tengan conocimiento en alguno de los idiomas indígenas, pero no es un requisito. Actualmente hay 2 personas que han sido contratadas por ser indígenas y por ser hablantes, que es Selenia, en Turrialba, como auxiliar judicial de la administración,
y otro compañero que no sé el nombre, que también en Turrialba, que es notificador judicial. Vea la importancia de un notificador judicial que hable su idioma, que es el que le lleva al señor, por poner un ejemplo, la demanda de pensiones y le dice en su idioma, mire, fulana de tal dice que tal cosa y la juez resuelve esto y el otro. Vamos a ver, eso lo tendría que hacer el juez, que vamos a aclararlo, ¿verdad? Digamos, una resolución en el idioma tendría que dar el juez, pero este notificador, por su conocimiento en su idioma y por ser hablante, de Cabecar, puede hacer y generar este puente, ¿verdad? No sé cuántas personas que hayan llevado procesos judiciales tengan este idioma. Como le digo, por ejemplo, sé que Kevin, que es un defensor público que está en Bribri, él está aprendiendo Bribri. Sara, conozco un juez que está también, que es Boruca, pero no es un idioma que se hable, ¿verdad? Porque ahí, vamos a ver, no todos los pueblos indígenas son hablantes, ¿verdad? Hay idiomas que están en proceso de recuperación y otros que ya están, o sea, que están extintos, pero por decirlo de una forma elegante, están en proceso de recuperación, ¿verdad? Como de repente el telire, de repente el huetar, de repente el buruca, de repente, ¿verdad? O sea, que estoy diciendo de repente, pero que son los que ya, que no se hablan, digamos, en este país. Hay otros idiomas que sí, como el bribri, como el cabecar, como el novere, como el no se dice misquitos, tiene otro nombre, pero bueno, lo que hablan los misquitos, ¿verdad? Que son como los 4 idiomas, el nomebuglé, el malekajauque, ¿verdad? Pero digamos que en Costa Rica 4, malekajauque, novere, bribri, cabecar. Y misquitos, que son los que vienen de Nicaragua, ¿verdad? Que muchos de ellos, no digo que todos hablen, los nomebuglé, ¿verdad? Bogotá, diría Ali García, que es lo que hablan. Los demás no hablan su idioma, no es un idioma vivo en el sentido. Entonces, algunas veces va a depender incluso de cuál zona y de qué tipo de indígena o que si los indígenas son hablantes o no. Gestión humana, como le digo, lo que solicita es si se puede tener, no hay una solicitud específica. No se dan cursos. El nivel de intérpretes calificados, hay una lista de intérpretes en diferentes idiomas. Algunos indígenas no tienen un conocimiento necesariamente del proceso. Vea que todos aquí o somos abogados o estamos estudiando, o por ahí andamos, y no todos sabemos de todos los procesos. Entonces, una persona intérprete difícilmente puede ser que sepa por su relación de procesos penales, pero cuando lo llamaron a un proceso civil, ya pues no sabe lo que le están hablando, ¿verdad? Por un tema incluso de lo que hace. Entonces, por eso es que siempre se dice que los intérpretes no traducen. Los intérpretes en idiomas indígenas interpretan, porque las palabras de los idiomas indígenas no tienen los mismos significados, algunas ni siquiera existen para el español o viceversa. Entonces, son interpretaciones que, claro, a veces la gente del Poder Judicial le habla y dice, usted le va interpretando ahí como pueda. Entonces sí, ¿verdad? O sea, señora, por supuesto que eso es una mala técnica y es responsabilidad de la persona funcionaria, ¿verdad? Porque eso no es interpretación, eso es, salgamos de esto. Cuando uno va a hacer un proceso con personas intérpretes, se sabe que va a durar el doble o el triple de lo que se dura. Pero eso es parte de la sensibilización que tiene que haber. Entonces, tenemos que pagar un intérprete. Tenemos que durar más tiempo, ¿verdad? Eso también tiene que ver con los tiempos que dice
los diferentes despachos que tiene que durar uno haciendo una audiencia, no. Si son personas intérpretes, no. En Costa Rica, Bribri tiene una persona intérprete, pero es en idioma inglés. No es en ningún idioma, bueno, que además hace de funcionario judicial. Sé que, por ejemplo, el Ministerio Público ahorita en agosto le dio un curso de penal a las personas intérpretes enlistadas, ¿verdad? Y algunas veces también la Escuela Judicial da este tipo de cursos. Entonces, digamos que no es la mejor preparación, pero en algunas oportunidades se da. Las personas pueden elegir también intérpretes de confianza por inopia, ¿verdad? Entonces podría ser que también las personas hablantes, no necesariamente, y que sean intérpretes, ¿verdad? Tienen que tener una carrera, los requisitos son mínimos, ¿verdad? Tienen que, pues, hablar fluidamente y tener una constancia de alguna autoridad o de la Asociación de Desarrollo y Asociación de Desarrollo, que señale que esa persona es hablante de ese idioma, pero no pide más allá, digamos, de pocos. Hay una lista, digamos, incluso se puede entrar a internet y buscar lista de personas intérpretes de idiomas indígenas y ahí le va a decir quiénes son, pues si uno a veces los googlea, ¿verdad? Y se da cuenta quiénes son. Pero digamos que no hay un tema formal, rígido para eso. ¿Eso será o me faltó algo? Listo, muchas gracias. Se llama Jamie. Perdón, gracias. Una compañera de la Defensa Pública se llama Jamie. Ella aprendió por iniciativa propia porque le tocó trabajar varios años en la zona de Bribri y podía comunicarse con la gente de Bribri a través de lo que ella aprendió de la lengua nativa. Muchas gracias. Sin más, agradecemos a la doctora Ligia Jiménez Zamora por honrarnos con su participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Asimismo, a todas las personas que asistieron a esta conferencia y a quienes nos ven desde redes sociales. Se les recuerda, el próximo miércoles contaremos con la conferencia de la máster Rosaura Chinchilla Calderón, titulada Población Vulnerabilizada, Castigo y Encierro. Finalmente, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos su opinión. Les deseamos una muy linda noche.